Hola de nuevo y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y verles contentos de aprender y seguir aprendiendo de esta serie que hemos titulado Una fe que conquista. Y al hablar de una fe que conquista, pues estamos hablando de una fe que logra lo imposible, lo sobrenatural, esa fe que Jesús dijo que tendríamos según los evangelios para poder mover a una montaña y decirle traspásate, y lo haría. Y esa fe que es capaz de echar fuera demonios, porque si recordamos los dones del Espíritu, en Corintios 12 dice que a unos les dado el don de fe, y ese es el don que se usa cuando se echan fuera demonios. Es hasta la gracia de Dios para poder tener autoridad sobre los demonios. Bueno, todos tenemos autoridad sobre los demonios, pero para ejercerla en un ministerio, diríamos, como de liberación, se requiere fe, ya que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio que atormentaba a un jovencito, y Jesús dijo que no lo pudieron echar por su poca fe. Y bueno, si recuerdan, la sesión pasada hablábamos de que tenemos que tener una fe que comienza en nosotros cuando recibimos a Jesús. Dios envía un regalo de fe para creer en el mensaje de salvación y rendir nuestra vida a Cristo. Esa fe es una fe inicial que Dios deposita una semilla de fe y la compara también, veíamos el pasaje en los evangelios, con una semilla de mostaza, que ha sido muy mal entendido ese pasaje de la semilla de mostaza, haciéndonos creer que una fe pequeña logra grandes cosas, pero no es así, sino lo que Jesús dijo, que la fe es como la semilla de mostaza que crece, que se desarrolla y llega a ser un arbusto en su género de mostaza, que parece un árbol. De hecho, excede todos los tamaños de los demás géneros de esa especie y parece un árbol, y no es un árbol, es una planta de mostaza que, siendo tan pequeña y tan diminuta que caben hasta 2 semillas alguna vez en una cabeza de un alfiler, llega a ser como un árbol de mediana estatura. Eso es lo que Dios dice, que tengamos una fe que aunque comience pequeña, no se quede pequeña, sino crezca. Muy bien, vamos a iniciar de nuevo entonces en esta sesión de hoy, recordando lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:30, que es uno de los 2 versículos o de los 2 pasajes con los que estamos fundando toda esta enseñanza. Hebreos 11:30, respecto a la toma de Jericó, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y hablábamos de que Dios dice en su palabra que la fe fue la sustancia, el elemento que Josué y el pueblo de Israel usaron para que el poder de Dios viniera y se operara sobre las murallas de Jericó, derribándolas. Y bueno, vamos entonces a la famosa historia de la toma de Jericó en el libro de Josué. Y en el capítulo 6, en otro de los pasajes, el segundo pasaje que es como la base de toda esta serie, dice en el versículo 1 y 2: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Una característica de esta fe que Dios pone en nuestro corazón, que es diferente a creer. Mucha gente cree en Dios, pero hay que creerle a Dios. O sea que hay que no solo creer en Dios, sino creerle y obedecerle. Y a eso sí le llama a Dios una fe verdadera, una fe real. Esa fe que inicia en nuestras vidas cuando Dios nos la da y la empezamos a desarrollar después de que recibimos a Jesús, con pequeñas órdenes que Dios nos da al aplicar los principios de la palabra, va creciendo y tiene varias características. Yo quisiera hoy hablar de esas características de una fe que conquista, y voy a hablarles de las primeras 2 como una mención, solamente para que las tengamos, veamos que así es, y luego vamos a repasar algo muy importante, y tal vez la sesión que viene desarrollaremos bien las 5 características. Pero viendo el pasaje de Josué capítulo 6, que es la toma de Jericó, podemos definir 2 verdades principales de la fe. No que las otras 3 que yo comparta no sean importantes, pero estas son las fundamentales y que casi todo mundo conoce. Las otras 3 tal vez no son tan conocidas y nos van a bendecir cuando las aprendamos. Pero la primera característica de una fe que conquista es que es una fe basada en Dios y en su palabra. No puedes tener una fe. La fe bíblica no es una fe en tu deseo.
en que tú desearías esto, quisieras esto, te imaginas aquello, pues tú has visto que Dios bendice a otras personas de tal manera, entonces tú también quieres creer que Dios te va a bendecir así. No, 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 no. La fe bíblica está basado en Dios, en quién Dios es y lo que Dios habla. Y lo que Dios habla, pues está en la Biblia, en su palabra. Primer característica de una fe que conquista es que está basada en una promesa de Dios. La segunda característica de una fe que conquista es que involucra una orden o se involucra obedecer una orden de Dios. Y entre paréntesis quiero poner una orden extraña. La segunda característica de una fe que conquista es que obedece la orden que Dios da, y entre paréntesis, la orden extraña que Dios da, porque específicamente en el pasaje de la toma de Jericó hay más pasajes, ¿verdad?, sobre esta verdad. Voy a mencionar algunos, pero nos dice la Escritura que la orden que Dios da es que rodeen la ciudad de Jericó dando una vuelta cada día durante 6 días. Así, 6 días. Una vuelta cada día durante 6 días. Y el séptimo día, solo el séptimo día, 7 vueltas. De ahí que también hay muchas personas que no leen bien la Biblia y dicen que las murallas de Jericó cayeron después de darle 7 vueltas. Y no es verdad. Si hablamos de vueltas, son 13 vueltas las que ellos dieron. 6 durante 6 días, una cada día, y el séptimo día 7 vueltas. 6 más 7 son 13. Lo correcto sería decir que los muros de Jericó cayeron después de rodearlos 7 días, como dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, no 7 vueltas. Vueltas fueron 13 en 7 días, ya lo expliqué. Pero esta orden es extraña, más a un ejército que va a conquistar a una ciudad o a una nación, un reino. La capital del reino de Jericó era la ciudad de Jericó, y era una ciudad fuertemente amurallada. Los historiadores dicen que la muralla era de 4 metros de ancho, y tal vez no tenemos dimensión, pero no sé dónde tú estés recibiendo esta enseñanza, esta cápsula de la fe que conquista, esta reflexión, si puedas medir 4 metros. Muchas veces hay cuartos, hay casas que tienen 4 metros de ancho, y es un cuarto pues bastante amplio, pero son 4 metros de ancho y 16 metros de alto, de roca sólida, de piedras firmemente acomodadas para ser una muralla resistente. Esa muralla de piedra fue afectada por una fe que a la que Dios dijo que se le obedeciera, primero que se le creyera. Como ya lo dijimos la sesión pasada, las promesas se creen, las órdenes se obedecen. La promesa es: mira, yo he entregado a Jericó a su rey con sus varones de guerra. La orden está del versículo 3 en adelante. Enseguida, del versículo 3 de Josué 6 en adelante, lo veremos en la sesión donde veamos todas las características de la fe que conquista, las 5. Veremos que Dios le dice al pueblo que dé todas estas vueltas, como ya te lo estoy diciendo. Pero lo más lógico era tal vez que Dios les dijera: bueno, yo voy a hacer que se distraigan los guerreros que están en el muro protegiendo la ciudad para que ustedes le lancen flechas y los maten. O Dios les podía haber dicho: te voy a dirigir a una parte del muro donde hay una fractura, donde está mal construido, y si tú golpeas de cierta manera, el muro caerá y se hará un boquete. Pero Dios no les da una estrategia normal de guerra, es a lo que me quiero referir. No les dice que maten a los centinelas en las murallas, no les dice que golpeen el muro en tal parte, ni siquiera que excaven un túnel, o les muestra una cueva por ahí perdida que tiene un túnel que da por ahí a algún lugar en Jericó. No, le dice solamente que den vueltas. Y es una orden ilógica, una orden un poquito vergonzosa para un ejército que está acostumbrado a golpear los muros, a levantar escaleras que asalten los muros, a llegar con todo su ejército al muro y empezar a escalarlo con ganzúas, con mecates o riatas de asalto, no sé, las armas que tuvieran. Pero Dios no les da estrategia de usar unas armas convencionales, como 1 Corintios capítulo 10 dice: las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas diferentes o armas
temas espirituales, por así decirlo. Entonces, la característica de la fe que conquista es que está basada en Dios y en lo que Dios habla, en una promesa o en una palabra de Dios. Y la segunda característica es que esta fe que cree las promesas de Dios, que están basadas en las promesas de Dios, obedece una orden extraña. Ahora, esto de obedecer una orden extraña también lo vemos nosotros cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, si ustedes leen o leyeran, no estoy haciendo una referencia específica al pasaje para desarrollarlo, pero cuando Jesús llega le dice a la hermana de Lázaro, si tú crees, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y le dice, si usted lo checa en Juan 11, tu hermano resucitará. Ahí está la promesa, ahí está la palabra de Dios. Hay que tener fe en lo que Jesús dijo, tu hermano resucitará, ¿verdad? Y le dice, ¿no te he dicho que si crees, al que cree todo le es posible? Entonces, esa es la promesa de Dios. Pero cuando llega a la tumba de Lázaro, Jesús da una orden, escuche, quiten la piedra. Quitar la piedra era algo que ellos podían hacer, resucitar a Lázaro no. Generalmente cuando hay un milagro, cuando la fe se usa para un milagro sobrenatural, esta fe se basa en algo que Dios nos habló, en algo que Dios nos dijo y en una orden que prueba esa fe, que prueba el creer esa palabra o esa promesa que Dios nos ha dado. En este caso, las hermanas de Lázaro en Juan 11, o la hermana tenía que creer que Jesús podía resucitar. Tu hermano resucitará. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dice. Y luego entonces dice, quiten la piedra. La hermana no quería quitar la piedra porque tal vez no conocemos las costumbres de los judíos. Y para los judíos, entrar en contacto con un muerto los hacía ceremonialmente impuros. O sea, si alguien estaba en un funeral cerca del muerto, podía ir al funeral cuando el muerto ya estaba enterrado, etcétera. Pero si estaba cerca de un muerto, por las leyes judías, tú no podías ir al templo a adorar hasta que pasaran varios días que te limpiaras. Si Marta o María quitan la piedra del sepulcro donde está Jesús, según el relato en Juan 11, Jesús tiene 4 días enterrado en esa tumba, pues ya está podrido, hay un olor de putrefacción, de muerte muy fuerte, que saldría, y todos los que están ahí acompañando a las hermanas, que las estiman, que las aman, o amigos de Lázaro, serían afectados por ese aroma y quedarían inmundos. Recordemos que la Biblia dice que habían venido varias personas de Jerusalén y aún algunos historiadores dicen que personas que trabajaban en el templo, sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo, porque la familia de Betania, Marta, María y Lázaro, eran benefactores del templo, eran personas no solo que daban sus impuestos o ofrendas al templo, sino eran una de las familias más ricas de Israel, que daban grandes contribuciones al templo. Y si ellos daban grandes contribuciones al templo, lo seguro era que levitas, sacerdotes, gente que trabajaba en el templo, estuviera acompañando a las hermanas en ese grupo que estaba con ellas. Que si abrían la tumba, el olor de la muerte y de la putrefacción del cuerpo de Lázaro de 4 días los contaminaría. Y quitar la piedra realmente pues requería el esfuerzo de unos 3 o 4 hombres. Era una piedra de tal vez 1 tonelada, tonelada y media. No la podía mover un solo hombre, pero también tenían un canal de piedra al ras del suelo por donde la piedra se desplazaría. Pero era algo que podrían hacer 3 o 4 hombres tal vez, pero ese riesgo de que el olor de la putrefacción saliera y los contaminara a todos, tuvieron que correrlo las hermanas de Lázaro. Pero quitaron la piedra, el olor salió, empezó a heder. Cuando Jesús levantó la voz y dijo, Lázaro, alzando la voz, dice el evangelio, sal fuera. El milagro ocurre cuando tenemos una promesa de Dios y obedecemos una orden, aunque esta sea extraña. En Jericó, en un pasaje muy distinto, ahora en el libro de Josué, el milagro ocurrirá cuando ellos le creen al Señor. Mira, yo he entregado a Jericó con su rey y sus varones de guerra, pero ustedes harán esto y esto. Y cuando ellos lo hacen, justo al final de la 7ª vuelta del 7º día, o sea, la 13ª vuelta en el 7º día, y tocan los cuernos de carnero, los shofares que tenían ahí, que ahí en la Biblia se llaman trompetas, el muro se derrumba.
Y los arqueólogos, estos son los que hacen excavaciones de los sitios antiguos, han hecho excavaciones en Jericó. Esa ciudad es una de las ciudades más antiguas que existe históricamente hablando, pero hicieron una excavación y ellos encontraron el muro ciertamente derribado, corroborando lo que el relato bíblico dice, que el muro de Jericó, que era enorme, se cayó. Pero saben que cuando uno investiga un poco más, los arqueólogos están extrañados porque en unas partes de la muralla que rodeaba aquel Jericó antiguo, la muralla se sumió, como que la tierra se abriera y se hundió, y el muro no cayó hacia adentro. Generalmente cuando un ejército o un reino pelea contra otro y sitian la ciudad, pues golpean el muro, atacan el muro, y las murallas que están protegiendo la ciudad caen hacia adentro, empujadas, derribadas por el ejército que rodea la ciudad y empuja el muro o lo destruye. Pero lo interesante del muro de Jericó no lo va usted a creer. Un milagro es un milagro, y por más que lo queramos explicar es difícil. Algunos historiadores que no creen en la Biblia dicen que justo cuando el pueblo de Dios estaba listo para el séptimo día, más o menos en la séptima vuelta, un terremoto vino y sacudió la ciudad de manera que los muros se colapsaron. Qué curiosidad, ¿verdad? Qué coincidencia que el terremoto viniera cuando ellos estaban justo obedeciendo a Dios, pero no. ¿Sabes que los arqueólogos dicen que el muro de Jericó en ciertas partes está hundido y en ciertas partes está hacia afuera derribado? En vez de que esté derribado hacia adentro, está derribado hacia afuera, mostrando con esta evidencia arqueológica que puede ser cotejada por cualquiera que investigue ahí en aquel maestro multilingüe llamado Mr. Google, ¿verdad? Que todo el mundo atiende y todo el mundo le pregunta, que el muro cayó hacia afuera porque Dios lo derribó, como que algo dentro de la ciudad explotó y el muro cayó hacia afuera. Porque cuando Dios hace un milagro, se le pasa la mano. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Ahora, la pregunta que vamos a contestar es la que desarrollaré en la siguiente sesión. Si la fe que conquista, que empieza como una semilla diminuta de mostaza, tan pequeña que cabe arriba de la cabeza de un alfiler, pero llega a crecer como un matorral, como un arbusto enorme que parece un árbol, que habla del desarrollo de nuestra fe. La fe de nosotros puede comenzar pequeña, pero debe crecer a ser muy fuerte y a poder tener un gran alcance. Esa fe se caracteriza por creer una promesa de la palabra de Dios que Dios nos da y obedecer una orden que Dios nos da, aunque ésta sea extraña. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo recibo una promesa de Dios? Y este es un mensaje, esta es una palabra que yo quisiera darles a todos, que nos va a ayudar en toda ocasión y en todo momento de nuestra vida. No puedes ir a la guerra o no puedes ir a una batalla sin una promesa divina. Muchas personas son cristianas, aman a Dios, conocen la Biblia, pero cuando tienen un reto como Jericó, algo que está cerrado, bien cerrado, que nadie puede entrar, nadie puede salir, una situación que excede tus fuerzas y capacidades, tú necesitas una promesa como directa, personal, no solo que esté escrita en la Biblia, sino que Dios, esa promesa, claro que está en la Biblia, te la da, te la personaliza para ese momento. Y aquí está la pregunta: ¿cómo recibo una promesa de Dios sobre la cual yo pueda depositar mi fe? ¿Dónde puedo depositar yo mi fe? ¿Dónde puedo depositar yo mi fe si no es en una promesa divina? Y voy a estar dando estas charlas, estas sesiones todavía, 2 sesiones más para completar este tema que se titula Una fe que conquista. Pero la pregunta entonces es: ¿cómo recibo una promesa divina? Porque muchas promesas están en la Biblia. Alguien dijo que hay casi 12,000 promesas en la Biblia. Otras personas han encontrado por lo menos 800 o 1,000 directas. ¿Cómo sé cuál de esas promesas es para mí en un momento de crisis o de dificultad donde tengo que poner mi fe en una de esas promesas? Porque la fe que conquista está basada, fundada en una promesa de Dios.
y luego obedece una orden que Dios da, que está ligada a esa promesa, que de hecho está probando si yo de veras creo, tanto como para obedecer hasta lo extraño o lo ridículo que Dios me pida. Y esto se encuentra, la respuesta se encuentra, y ahí voy a dejarlos como muy picados, dicen por aquí, decimos aquí en México, muy emocionados. ¿Están emocionados? Dígale al que está a su lado, estoy emocionado, mano, qué bueno, de este tema está súper importante, me está bendiciendo. Esto está ahí mismo en el libro de Josué, en el capítulo 5, en los versículos 13 al 15. En estos versículos se nos narra cómo Josué, en este caso que estamos estudiando la toma de Jericó basado en Hebreos 11:30, en Josué 6, cómo recibió Josué esa promesa de parte de Dios. A veces nosotros no sabemos esta verdad, que el original de la Biblia no está dividido en capítulos y versículos. Es una narración continua. Los capítulos y versículos son un excelente instrumento, una excelente forma de localizar las porciones bíblicas. O sea, los traductores que traducen la Biblia del hebreo, del arameo y del griego a todos los idiomas, en algún momento algunos de ellos pusieron esta clasificación de capítulos y versículos, y está bien porque nos ayuda a encontrar un pasaje de la Biblia. Sin esta clasificación sería casi imposible para muchos de nosotros recordar o encontrar dónde está una porción bíblica. Es de gran ayuda, pero no para comprender la Biblia. Nos ayuda a localizar las porciones, pero no a comprender. A veces hay que leer todo un capítulo anterior o hasta dos y hasta después de donde estamos leyendo, porque una idea abarca varios capítulos, o puede abarcar en este caso el final del capítulo 5 y el inicio del capítulo 6. En el original es una narración continua y no está dividida. No quiere decir que la toma de Jericó comenzó en el capítulo 6 y verso 1. La toma de Jericó comenzó desde que ellos cruzan el Jordán, porque es la primer conquista, la primer guerra que ellos libran en la tierra prometida. Y para eso, pues hay que cruzar el límite, el cruce del Jordán, hay que santificarse y prepararse, la circuncisión, y entonces tener un encuentro con Dios. Y de eso estaré hablando la sesión que viene. No faltes, por favor. No quiero que tú te pierdas esta clave principal de que de todas las promesas que están en la Biblia, ¿cuál es para ti en una circunstancia específica? Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias porque nos estás dando no solo conocimiento, sino entendimiento en la verdad. No es la verdad que conocemos, sino la verdad que entendemos, la que nos da libertad. Y tú nos hablas hoy de que la fe, de que conquista se basa en creer lo que tú has hablado y creer que tú eres poderoso para hacerlo, y luego obedecer la orden que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente en todas las veces que tú hablas a nuestra vida y nos das una dirección específica para enfrentar una lucha económica, de salud, matrimonial, familiar, personal, de servicio ministerial. Que hoy tu palabra deje una gran bendición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, no falten.